Bienvenidos a Yaniot PM. ¿Qué puede pasar en El Salvador? ¿Qué hará el presidente Nayib Bukele con el poder absoluto? Estas son algunas de las preguntas que muchos se hacen tras el triunfo arrollador en las elecciones municipales y legislativas del partido Nuevas Ideas del presidente Bukele. A raíz de esta victoria, el gobierno tendrá la mayoría calificada en el Congreso. Esto le permitirá al presidente aprobar cualquier ley, nombrar jueces de la Corte Suprema, nombrar las cabezas de los órganos de Contraloría e impulsar incluso una reforma constitucional. Algunos analistas temen que el gobierno de Bukele consolide su autoritarismo, porque ahora podrá gobernar sin ninguna oposición. Para hablarnos de las implicaciones de este triunfo del partido de gobierno, nos acompaña desde San Salvador el diputado Raúl Beltrán Bonilla. Él es diputado por el Partido de Concertación Nacional. Bienvenido, diputado. Gracias por acompañarnos en Yaniot PM. Muchas gracias, Patricia, muy amable por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, con todos los amigos que de costa a costa y en cualquier parte del mundo pues ven este programa muy prestigioso de su persona. Estamos listos para responder cualquier inquietud con muchísimo gusto. Gracias a usted de nuevo. ¿A qué le atribuye esta contundente victoria en las urnas del partido Nuevas Ideas del presidente Bukele? ¿Qué está haciendo bien Bukele? Bueno, con mucho gusto. Es como la música. Una canción que llega, que es de moda, se queda, que su ritmo es contagioso, pegajoso, que gusta a todos, y entonces viene el éxito. Digo, y perdone la forma, o tal vez el ejemplo folclórico que pongo. La victoria de Nuevas Ideas del presidente Bukele data precisamente de su ascenso a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, luego a la alcaldía de San Salvador y su salto cualitativo a la presidencia de la República. En primer lugar, hay que verlo en el aspecto sociológico o económico, si se quiere, de cómo los partidos tradicionales o el bipartidismo, como él mismo lo llamó, para llegar a través del vehículo que se llama GANA, la Gran Alianza por la Unidad Nacional, que fue el partido que utilizó para inscribirse en las pasadas elecciones presidenciales, es de verlo primero viendo tres elementos. Primero, el desencanto de la población, el alto nivel de corrupción galopante y en segundo o en tercer lugar, digo, el tema de la violencia generada por las pandillas. Tres factores fundamentales que le permitieron al presidente Bukele y su equipo de trabajo elaborar una estructura propagandística asumida también al asistencialismo que ha sido generoso en los últimos meses, si se quiere, le dio la catapulta fundamental para hacerse del poder absoluto del órgano legislativo con 56 diputados, suficiente para, como usted lo decía muy bien en el inicio del programa, de hacer reformas a la Constitución, de nombrar magistrados de la Sala de la Constitucional, de nombrar al Contralor de la República, al fiscal, entre otros de los cargos de segunda elección que están en manos del órgano legislativo y hoy a través de las disposiciones que tome el señor presidente. Una figura fresca con algunos visos de autoritarismo, pero también con algunos visos de populismo, que ahora va a tener el poder absoluto. ¿Qué hará Bukele con el control del poder en todos los organismos del Estado? Bueno, en los avisos, por ejemplo, que ya se conocen en el tema de la Asamblea Legislativa, en primer lugar, ya no tendrá ningún veto. No creo que algún diputado de los que llegan de los 6 de la Gran Alianza, de los 56 que él tiene, que son 62 diputados en total, más que suficiente para tener el control de la Asamblea Legislativa. No habrá confrontación, es decir, las decisiones serán omnipotentes, omnipresentes. Es lógico pensarlo que quien tiene el poder lo tiene absolutamente y como tal así lo va a ejercer. ¿Qué vendrá? Bueno, esta es una caja de Pandora, es una cuestión de sorpresas, aunque se avisoran tiempos difíciles, primero porque el país económicamente está quebrado, producto de la corrupción de los gobiernos anteriores, del totalitarismo o del absolutismo con que se gobernaron, que fue parte del desencanto que le permite al actual gobierno haber arribado al poder absoluto con 2 de los 3 órganos del Estado. El coto de casa para el mes de junio, me imagino, será la Corte Suprema de Justicia, donde habrá que elegir 5 nuevos magistrados.
Y en este escenario, ¿qué opción tienen ustedes, la oposición, como parte de los partidos minoritarios? Porque, como usted muy bien lo indicaba, Bukele va a tener la mayoría calificada en la Asamblea de 84 escaños. 62 de 84 escaños le pertenecen al partido de gobierno y a sus alianzas. ¿Y ustedes qué papel jugarán? Bueno, como ha sido la filosofía de nuestro partido, que hoy pasamos a ser una oposición pírrica, con 2 de los 9 diputados que teníamos, que éramos el balance, aun y cuando la izquierda y la derecha hacían 60 diputados, y fue el choque de trenes que incluso nosotros lo advertimos. Llegamos a un choque innecesario, sin sentido. Nosotros lo hicimos valer, partiendo primero de no hacer alianza con el gobierno, sino ser lógicos, prudentes y congruentes en las decisiones parlamentarias. Le pongo un caso: presupuesto general de la nación. Nosotros jamás nos opusimos y aprobamos el último presupuesto 2021. Los préstamos durante la pandemia, 3.600 millones de dólares, fueron aprobados, e incluso nuestra fracción de 9 diputados dieron los votos. Es decir, buscamos siempre la gobernabilidad con tolerancia, con aceptación, pero más que todo en concertación y con el diálogo con todas las fuerzas políticas. Dios quiera que eso, por el bien del país, se dé. Caso contrario, digo, nos esperan días difíciles. Días difíciles. Ahora que habla usted de diálogo y de concertación, me da pie para hacerle la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el presidente buscará algún tipo de consensus, o con este poder arrollador que va a tener El Salvador podría perfilarse hacia una dictadura con ropaje de democracia, por así decirlo? Bueno, teniendo el poder absoluto que 1.400.000 electores le dieron, incluso un poco más de lo que fue la elección presidencial, es decir, tiene el poder, tiene el control, tiene la aceptación popular. Todavía aquí hay una, y perdónenme el término, no es una grosería ni menos una afrenta, aquí hay una borrachera de poder político que es normal en la victoria total que ha obtenido el partido en el gobierno. Conociendo el ambiente y cómo se ha manejado en el pasado reciente, desde el 1 de junio del 2019, no creo que haya diálogo. Es decir, aquí vendrá un mandato definido, partiendo primero del poder que se tiene, del control del legislativo. Pregunta: cuando se hacían la solicitud de préstamos o el presupuesto mismo, no hubo diálogo, hubo una confrontación, salvo las fuerzas mismas, los 2 partidos poderosos o grandes que controlaban el Congreso. Aprobamos juntos el presupuesto, pero después vino una división donde los partidos, tanto la izquierda como la derecha, se juntaron para tener una intromisión directa en la asignación de los fondos, lo que a nosotros nos llevó a separarnos, primero porque no necesitábamos un choque con el gobierno, partiendo primero de la concertación, de la credibilidad y del manejo público. Ahora, diputado, con este control y estas mayorías calificadas absolutas en la Asamblea, se habla de que Bukele puede impulsar, puede inclusive aprobar una reforma constitucional. Se habla de que quiere ampliar su mandato, se habla que incluso estaría pensando en buscar una reelección presidencial. ¿Esto le será posible? ¿Qué se anticipa? Bueno, la Constitución, Patricia, tiene fórmulas pétreas, gracias a Dios. Para un continuismo en el poder, tendría que participar en elecciones en el 2024. Esto funciona de la siguiente manera: terminamos nosotros el mandato el 30 de abril. En lo personal hemos propuesto 2 reformas constitucionales que tendrán que ser avaladas y aprobadas, mejor dicho, por la nueva Asamblea, donde el presidente Bukele tiene ya el control a partir del 1 de mayo. Si no hay propuestas en este momento para que la nueva Constitución o la nueva Asamblea apruebe 5 años más para el gobierno del presidente Bukele, eso es por el momento imposible. No hay salida jurídica. Le cuento 2 propuestas. Primero, que el agua es un derecho humano. Artículo 2 de la Constitución fue una propuesta de este servidor y varios parlamentarios. La otra es que los delitos contra el Estado no prescriban nunca. Fue propuesta que nosotros firmamos y avalamos, gracias a Dios, que tendrá que aprobar la nueva Asamblea Legislativa. Ese es el primer reto. Aprobará entonces los 56 diputados que los delitos contra el Estado no prescriban nunca, y habrá que perseguir a todas las acciones de corrupción
del pasado reciente. Es decir, eso es un reto que se le pone ya y le dejan a la nueva Asamblea Legislativa. Por lo tanto, el señor presidente Bukele podrá ser candidato hasta en el 2029, amén de las reformas constitucionales, sino de manera automáticamente solo hay un lapso, un periodo nada más para que él pueda buscar de nuevo el poder. O sea que podría, digamos, alargarse su gobierno si se aprueba esta reforma, esta propuesta de reforma, ¿correcto? ¿Le entendí bien? Sí, no, tendría que esperar 3 años más a partir del 1 de mayo, pero ya sería tarde porque el 2024 vienen las nuevas elecciones de diputados, de alcaldes y de vicepresidente y presidente de la República. ¿Qué otras leyes quisiera aprobar el gobierno de Bukele? ¿Qué otras leyes podría aprobar? Bueno, déjeme contarle que antes de irnos nosotros, precisamente en la semana en que estamos, la Comisión de Seguridad Pública y Lucha contra la Narcoactividad ha presentado y aprobado ya las reformas que pasarán al Pleno dentro de 2 semanas, en el sentido de que los salvadoreños que son víctimas de delitos, de asesinatos o de crímenes de lesa humanidad en el exterior, los salvadoreños tendremos la potestad, la facultad de perseguir a los criminales de cualquier nacionalidad por delitos que cometan contra nuestros hermanos. ¿Qué otras reformas podría presentar el señor presidente? Bueno, son cuestiones hipotéticas, Patricia, y no me gusta realmente abonar eso, pero se habla, por ejemplo, que se termine el subsidio al agua, que el tema de pensiones pasará al control del Estado, que ha estado en manos privadas. Se habla, por ejemplo, del impuesto predial, del aumento del IVA, producto de la negociación con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, de un nuevo préstamo de 2.000 millones. Todo eso nada más está en la rumorología popular, que a través de las redes sociales resulta muchas veces una acción criminal contra la opinión del pueblo. Y por último, diputado, ¿qué implicaciones tiene este gran poder que amasa el presidente Bukele para la justicia, para la lucha contra la corrupción, para garantías de las libertades individuales, para el ejercicio del periodismo? Bueno, en el tema del periodismo, siendo mi antigua profesión y con la que voy a morir, tengo más de 45 años en el libre ejercicio de las comunicaciones, creo que habrá que hacer un alto, primero un análisis consciente. Soy uno de los convencidos que por la libertad de expresión, por la libertad de medios de comunicación, tenemos que enfrentar lo que pueda venir. Hay algunas señales, pero no creo que todo sea malo. Por lo menos permite la unidad granítica del gremio, de los medios de comunicación, que debemos ser no solo tolerantes, sino expectantes, pero que al mismo tiempo se debe garantizar por todos los medios que esa libertad se mantenga irrestricta por el bien de la democracia. Cualquier otra mala señal que se vea, entonces será el preludio del final de esta aventura que se llama El Salvador. ¿Quién va a controlar a Bukele? Bueno, el pueblo mismo. El pueblo le dio la victoria, el pueblo será el expectante y el responsable, por hoy, es el responsable directo de controlar, de ser el balance, de ser el supervisor de las medidas que haga el gobierno, o para bien o para bien. No hay otro camino si queremos salvar el país. Gracias por acompañarnos, diputado. Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Gracias por la invitación y hasta la próxima. Hasta la próxima.